Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y estamos en lo que se llama Black Tarot. Es el Dark Tarot, el tarot oscuro, en el que vamos a ver temas que no son para ponerse bien, sino temas para ver dónde están los conflictos. Ya lo hicimos la vez pasada, hicimos un tarot dark y ahora vamos a hacer este Dark Tarot. ¿Para qué? Para recorrer todos los signos del zodíaco de cada consultante, para ver que elijan la opción por signo. Vamos a ir viendo todos y vamos a hablar claro. Acá no va a haber eufemismos, no va a haber compensaciones, sino que vamos a descubrir si hay infidelidades en cada una de las parejas que ustedes consulten. Vamos a empezar con Aries. Si Aries le esté siendo infiel su pareja o la pareja anterior, también o la pareja que ustedes quieran preguntar si hubo infidelidad. Y también, no solamente eso, vamos a dar algunos detalles breves de cada una de las parejas, a ver en qué estaba cada uno, la síntesis de la pareja y si hay infidelidad o no, la respuesta definitiva. Así que ya saben, no se muevan de este canal porque hoy es una noche maléfica. Es una noche donde lo oscuro va a salir y se van a enterar, quieran o no, la verdad. Así que arranco ya, voy a cortar en 3 partes. Las cartas no son oscuras, las cartas son suaves, pero esta quiere quedarse, así que será... Bueno, hay 2, así que las vamos a poner arriba, igualmente van a salir ahora. Así que ya saben, vamos a empezar con Aries. Aries quiere saber si su pareja le fue infiel. Así que la operatoria va a ser esta. Vamos a poner una carta para mi consultante ariano. O ya saben, ¿no? Sobre una pareja que han tenido o sobre la que tienen. O parejas con las que han cortado. Esta es la carta de Aries. Esta es la carta de su pareja. Esta es la síntesis de las 2 cartas y la que va acá, la que va en el centro, nos va a indicar si es infiel o no. Así que ya tienen en claro cómo es la operatoria de esta maestral tirada maestra, quiero decir. Así que bueno, no es para tomárselo a broma, son temas serios, pero bueno, le quise dar un poco de alguna manera de cierta diversión para no tomarlo tan formal. Pero bueno, este es el Black Tarot, el Dark Tarot, la oscuridad, así que vamos a ver las cosas que no queremos ver. Así que empezamos ya mismo con Aries. Así que Aries, vamos a ver si la pareja, esa persona especial que tenés, te es infiel o no, o fue infiel o no, depende de la situación. Vamos a ver en qué está nuestro Aries. Bueno, nuestro Aries es una persona bastante poderosa, bastante demandante en la pareja, vamos a ver también cómo es cada uno, y que muchas veces tiene una energía bastante hacia adelante, ¿no? Con proyectos, con cosas, con pedidos y un montón de cosas así. Vamos a ver cómo estaba la pareja de este Aries. La pareja de este Aries es una persona bastante luminosa, o fue o es bastante luminosa. Me van a odiar por decir justo que era buena la pareja, pero bueno, es lo que se ve, ¿no? Trató de poner energía en la pareja, trató de llevarlo adelante, siempre está tratando de compensar lo que de alguna manera mi Aries le pide. Vamos a ver la síntesis de la pareja. Y una pareja complicada, ¿no? O sea, el 9 de bastos es una pareja donde siempre hubo expectativas que no se terminaron de cumplir. Vamos a ver si hay infidelidad o no. Vamos a la carta más importante. ¿Qué nos responden las cartas? ¿Hubo infidelidad en esta pareja, Aries, o no? La respuesta es sí. Y perdón, Aries, pero es medio justo que ocurriera. Las demandas de Aries eran demasiado, la persona hizo lo mejor que pudo, nada era suficiente, así que la infidelidad ocurre.
esa es la respuesta para Aries. Lo lamento, en el primer caso hay infidelidad en este consultante de Aries. Voy a retirar las cartas. Vamos a ver qué ocurre para Tauro. Vamos muy rápido, así que bueno, vamos a Tauro. Si hubo infidelidad, esta carta es para Tauro. ¿Cómo estaba Tauro? ¿Cómo estaba su pareja? O cómo está, ¿no? La síntesis de la pareja y la carta definitiva que indica si hay infidelidad o no para Tauro. Así que vamos a ver con este Dark Tarot la verdad así cruda y pelada y con pocas cartas, sin demasiado desarrollo. Vamos a ver, Tauro. Bueno, Tauro quería, ya lo ven muy claro, quería o pensaba, no importa si llegaron a concretarlo, pero tenía la idea claramente de la emperatriz. Es una persona bastante, un poquito autoritaria, puede ser un hombre también, ¿no? Con una energía femenina. Sale la emperatriz, o sea, en algún caso de estos pudo haber o un embarazo, o la persona estaba embarazada o deseaba estarlo y eso provocó algún tipo de resquemor por el que puede sospechar esta infidelidad o no. Pero también se puede tratar de una personalidad un poco fuerte, ¿no? Con un carácter femenino fuerte, así seas chica o chico, ¿no? Vamos a ver cómo era su pareja. Bueno, su pareja era el 10 de pentáculos, ¿no? O sea, era familia, familia más familia. También puede haber un inconveniente en cuanto al tema de la cercanía de la pareja con la familia propia, ¿no? En cuanto al tema de la familia que podía llegar a establecer o la familia que tenía. Pero bueno, lo que vemos acá es una persona muy, muy familiar, ¿ven? Toda la familia reunida, el 10 de oro, los niños jugando, el perro. Es una persona clásica. Tal vez nuestra emperatriz no sea tan clásica. Así que eso es lo que tenemos para Tauro. Vamos a ver la síntesis de esta pareja. Era una pareja donde casi siempre se satisfacía a la reina de copas, la reina de las emociones. Había una energía femenina, pero básicamente casi siempre se cumplen los deseos de nuestra querida consultante Tauro. Pero sin más, así crudo, vamos a ver si hubo o hay infidelidad o no en esta pareja de mi consultante Tauro. Y la respuesta es: no hay infidelidad. Son ideas tuyas, Tauro. No se llegó a concretar. Tal vez hubo una intención o una decisión en un momento determinado de ser infieles, pero la persona no lo fue. No lo fue. Sale el rey de espadas. El rey de espadas defiende su posición. Tal vez no quiera hablar del tema, tal vez lo esconda, pero no fue infiel. Un rey de espadas es: no hubo infidelidad. Sí, es un poco frío contigo a tus demandas, pero también está esta carta que nos indica que es una pareja donde mi consultante Tauro muchas veces, entre comillas, se sale con la suya. Así que tenés una pareja, si es un hombre, es una persona de hogar, de familia, y si es una mujer también, ¿no? Y esto es solucionable. Es solucionable, es una pareja donde se pueden arreglar las cosas. El consejo, en este caso para Tauro, es que trate de tener menos pretensiones con respecto a su pareja porque es una buena persona y no le fue infiel. Así que vamos a seguir. Gracias, Tauro. Vamos a ver ahora con nuestros queridos Géminis. A ver cómo está Géminis o cómo estaba en la pareja, cómo está su pareja. Esta tirada es buenísima, es muy clara. Cómo está la pareja y si hubo infidelidad. Es una tirada de Dark Tarot, como les decía. Tarot oscuro, pero clarísimo. Acá no hay lugar a dudas de nada. Así que vamos a ver cómo estaba nuestra pareja de Géminis. Bueno, es una persona, nuestra consultante de intercambios, ¿no? De cambiar una cosa por otra, de dar si le dan. O sea, está esperando que le den para volver a retribuir
a su pareja las cosas. No tomen a mal las críticas, traten de pensar si les resuena, si no, déjenlo pasar, es muy general la tirada. Pero bueno, tenemos un caso de una persona que está acostumbrada al intercambio, pero le cuesta mucho ser quien arranca con el afecto y con todas esas cosas. Vamos a ver su pareja. Su pareja tiene algo de frialdad, pero sin embargo cuida mucho de ella o de él. O sea, tiene una cierta frialdad. Sale la reina de espadas, que nos indica protección, pero es un poco racional para el gusto de estos intercambios afectivos. Entonces muchas veces termina no entendiendo a nuestros Géminis, que ya recordemos que tienen múltiples personalidades. Vamos a ver la síntesis de esta pareja. Y sale el diablo, ¿no? Es una pareja bastante difícil de llevar adelante, habrán tenido muchísimas discusiones, muchísimas diferencias, y sale complicado, realmente sale la carta del diablo, ¿no? No quiere decir nada diabólico ni nada, simplemente choques, peleas, cosas oscuras, mentiras. Hay muchas cosas que ya tienen parte de esta pareja o tuvieron parte de esta pareja. Como les digo, esto es para ahora o es para el momento que ustedes quieran preguntar. Y la respuesta es si hubo engaño. Sí hubo engaño en esta pareja, y el engaño encima, les doy un detalle más, ocurrió en el mismo hogar o en la misma casa de alguno de los dos, sean tanto la chica como el chico. Pero bueno, el consejo que hay es, primero, no esperar a que el otro nos dé no sé si esta pareja sobrevivirá, pero, o sobrevivió al día de hoy. La idea es no ser tan mezquino no intercambiar, sino a veces dar sin esperar a cambio. Y para la pareja de esta persona es que lo racional y lo frío no es un buen índice para esta pareja, y para ninguna. Así que muchas gracias, Géminis. Terminamos con tu tema. Recuerden que este es un tarot un poco duro, un poco oscuro. Es un dark tarot y es para resolver temas así, claramente, rápido, y enseguida tienen la información. Vamos a ver ahora Cáncer. Cómo es esta persona, este consultante de Cáncer, cómo eso era su pareja, la síntesis de cómo se lleva la pareja y la definición final, que es sí o no hubo infidelidad en esta relación. Así que vamos a seguir con esto, a ver qué nos toca, qué nos sale. Nos sale nuestra pareja, nuestra consultante de Cáncer. Bueno, nuestra consultante de Cáncer es una persona divina, ¿no? Está siempre en las nubes, muy emocional, adora a los niños, o sea, es cariñosa, sea un hombre o una chica, ¿no? Es una energía femenina más que nada, y tiene el 10 de copa, o sea, es un amor, una persona realmente. Obviamente es una tirada muy chica, como les dije, pero bueno, lo que nos demuestra acá es que la pareja puso amor, puso empeño, puso de todo. Vamos a ver cómo era su pareja. Su pareja también, tal vez, era más de compartir o de responder al cariño que la persona le daba, pero no agregaba demasiado. Digamos que el liderazgo afectivo de esta pareja estaba dado por mi consultante, ¿no? Vamos a ver la síntesis de la pareja. La síntesis de la pareja es una pareja con aventura, ¿no? Una pareja bastante movida, bastante sale Knight of Swords, o sea, el rey de espadas, el caballo de espadas, perdón, y bueno, es una pareja con bastante dinámica, ¿no? O es una pareja con bastante dinámica entre los dos, se llevan bien, son esas parejas que se dan tiempo para hacer distintas actividades cada uno, demás, pero bueno, vamos a ver lo que nos importa, que es el Dark Tarot, que es si fue infiel esta persona. Y la respuesta es sí, el rey de copas fue infiel. Es más, les diría que es un eterno romántico, o romántica, ¿no? Una mujer con una energía muy masculina también, que le gusta la seducción. Lo que te diría en este caso es, por más afecto que vos le pongas, cuando una persona está marcada desde el lugar de considerarse un seductor o vive para la seducción o una seductora, ¿no? Como lo quieran ver, es muy difícil revertirlos. Así que hubo infidelidad en esta pareja de mis queridos Cáncer.
Vamos a ir ahora a la pareja de Leo. Si hubo infidelidad, vamos a preguntar si hubo infidelidad. Acá está nuestro consultante de Leo, acá está su pareja, la síntesis de la pareja y la respuesta si hubo infidelidad o no en esta pareja de Leo. Tengo todo dorado, Leo, para vos hoy, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver, Leo, qué tipo de pareja ves, Leo. Bueno, un rey de copas como corresponde, ¿no? O sea, Leo, realmente, seas una chica o un chico, mi consultante maneja una energía masculina de protección, de afecto, de tomar decisiones, o sea, una persona muy completa, muy decidida, mi consultante. Vamos a ver cómo era su pareja o cómo es su pareja. Y bueno, su pareja es más de hacer, más de aportar alegría también, pero es más de que le den cosas para hacer. Tal vez no es tan demostrativa, pero demuestra su afecto, como pasa en muchas parejas, a través de hacer cosas para el otro, a través de hacer tareas, ¿no? Para demostrarle al otro cuánto lo quiere. Así que ese es el planteo de nuestra pareja. Vamos a ver la síntesis. Bueno, la síntesis que es una pareja inspiradora, una pareja que realmente deben haber tenido o están teniendo muy buenos momentos. Está el 8 de oros, realmente es una carta de que uno enriquece al otro, como se ve acá, ¿no? Dos personas bastante interesantes para estar en pareja, hasta si las pone uno juntas, parecen adorables, ¿no? O sea, pero bueno, vamos a ver si hubo infidelidad. La infidelidad puede ocurrir en cualquiera de los casos. Y la respuesta es que sí, hubo infidelidad. Eh, Tal vez no como imaginan, pero hubo cierto descuido, ¿no? Ciertas libertades. Yo diría que no es una infidelidad completa esta, es un descuido, fue algo mucho menos, digamos, no hubo un acceso completo a la otra persona. No sé si se me entiende, trato de ser delicado, pero hubo estupideces. O sea, yo creo que ese fue el tema. Tal vez este carácter medio alegre, medio así, hizo que se confundan las cosas, pero no me parece una infidelidad así muy grave la que ha ocurrido, si bien eso depende de cómo lo tome mi consultante, ¿no? Este rey de copas. Así que bueno, esto es lo que tenemos para Leo, que Leo cuando se ofende, difícil sacarlo de ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver mi pareja de Virgo, ahora que son tan prolijos, a ver si cometieron alguna desprolijidad la pareja de Virgo, va a ser complicado. Acá está la pareja de Virgo, la síntesis de la pareja y la respuesta por sí o por no, si hubo infidelidad en esta pareja. Recuerden, como les digo, es una tirada muy general, es una tirada que tomen lo que les parezca y lo que no, déjenlo, ¿no? Déjenlo pasar. Bueno, lo primero que tengo para decirles es que mi consultante está bastante decepcionada, es lo que ustedes pueden ver acá con el 4 de copas. Es una persona que le gusta o le hubiera gustado o lo que sea formar un hogar o algo parecido, o lo formó y no está conforme, y la pareja de ella es un poco ermitaña, le gusta estar sola o solo, le gusta mantener su propia energía, ir despacio, y eso termina fastidiando un poco a mi consultante. Es una pareja en la que tal vez parten rumbo a algo desconocido, ¿no? El 6 de espadas nos indica que no hay mucha seguridad de cuál es el destino de esta pareja de Virgo. Así que vamos a ver, Virgo, si hubo infidelidad o no en esta pareja. Y la respuesta es sí, absolutamente. No les quiero mostrar las cartas porque hasta se puede suponer algo más. Vemos 3 personas. No voy a decir directamente, pero ustedes ya se darán cuenta. El 3 de copas. Y si no es una persona, la infidelidad es con 2 personas al mismo tiempo. Así que bueno, depende de las decisiones que ustedes tomen, Virgo, pero la verdad que muy poco prolijo justamente para personas como ustedes, ¿no? Así que bueno, esto está bravo, Virgo, está bravo.
Seguimos con el Dark Tarot. Hoy se salen a la luz todas las cosas que estaban ocultas. Hoy te enterás cuál es la verdad. Es duro aceptarla, pero es mejor saberla. Los que quieren saberla están acá. Están mirando este video, recomiéndenlo amigos, suscríbanse, ya saben todo lo que tienen que hacer. Pero hoy nos revelamos con este tarot directo. Vamos a ver cómo es nuestra pareja de Libra. Vamos a ver Libra. Bueno, Libra está mal. Ya lo ven en el 9 de espadas. Vean la imagen. Está destrozada. O puede tratarse mi consultante de una persona un poco depresiva. O le puede haber pasado, qué sé yo, la pérdida de un familiar. O lo que sea, pero no está en un buen estado de pareja. O no lo estaba cuando esto ocurrió, para bien o para mal. Sale eso. Su pareja también es una persona tendiente un poco al drama, ¿no? A la idea de haber tenido problemas en la familia. Es una pareja que son tal para cual, ¿no? Si hay cartas oscuras en este Dark Tarot, miren estas dos, ¿no? Son dos personas bastante complicadas, una y otra. No quiere decir que sean mala gente, entiéndanlo, ¿eh? Son complicadas en cuanto a los estados anímicos. Bueno, sale la sacerdotisa muy coherente con todo lo que estamos viendo acá. Así que la sacerdotisa tiene que ver un poco con lo que se está viendo acá. Libra tiene que ver con cosas oscuras que no salieron a la luz, mentiras, guardarse un poco las cosas, ¿no? La sacerdotisa tiene que ver con lo oculto. Se ocultaron muchas cosas y todo esto generó angustia, generó dolor. Pero bueno, vamos a ver el resultado final, si hubo infidelidad en esta pareja de Libra. Y la respuesta es sí, absolutamente, muchísimas. Y hasta diría que de las dos partes, ¿no? Tal vez. Así que sí, hay infidelidad, no sé. No hay mucho más que decir. Hasta alguna persona se puso en pareja con la otra. Puede ser una situación de esas parejas que van y vienen. Pero por favor cambien esto, Libra. La verdad que con esta actitud negativa es muy difícil, ¿no? No digo que se merezcan una infidelidad porque de alguna manera es un engaño, es una mentira, pero estas actitudes no son muy buenas y sí hubo infidelidad en este caso de mi consultante libriano. Vamos a seguir. Vamos a ver ahora qué pasa con Escorpio, lo que son los escorpianos. Siempre se dice lo mismo, ¿no? A ver cómo es mi consultante Escorpio, cómo es su pareja, la síntesis de la pareja y si hubo engaño o no. Vamos a saber todo acá directamente. Bueno, lo primero es cómo mi consultante Escorpio. 10 de espadas. Es brava o bravo mi consultante Escorpio, ¿no? Siempre ve un poco que todo está oscuro. Está justo para el Dark Tarot. No entraste de casualidad, Escorpio, a ver esto, ¿eh? Vamos a ver cómo es su pareja. Su pareja es todo lo contrario. Es un rey de oros, tranquilo, que puede estar meditando durante horas, que tiene la sabiduría, que no reacciona ante las cosas malas y aprende a quererla a esta pareja, a mi consultante. Bueno, es bastante calmo, si es un hombre o si es una mujer, ¿no? La síntesis de esa pareja es bastante tortuosa, ¿no? Bueno, las prácticas íntimas no me interesan, pero bueno, salen a la luz, así que juegan un poco a la oscuridad, ¿no? Parece que ese juego al sabio de la pareja le interesa y a mi consultante también. Pero bueno, vamos a ver, tal vez una pareja muy libre. Y la respuesta es también que se trabajó, o sea, fue trabajoso. No sé tampoco en este caso si podría decir que fue una infidelidad. O sea, la persona casi que se dedica, una de las dos partes, yo diría que la pareja de mi consultante, a seducir constantemente. No hay una infidelidad hecha y derecha, pero es un exceso de, si hay celulares de por medio, todo, hay más mensajes que los que salen en las investigaciones policiales acá, ¿no? O sea, sí, actúa como un picaflor la pareja, como decían antes, ¿no? Una persona que le gusta seducirse, un chico, una chica, tiene una energía masculina, sabia, es muy seductora,
Y bueno, y eso trae problemas, pero no hay una infidelidad concreta, no es que está enamorado de alguien o algo, se la pasa correteando gente por casi una cuestión interna de la persona. Bueno, vamos a ver ahora Sagitario. Vamos a ver mi consultante sagitariano, cómo es mi consultante, cómo es su pareja, la síntesis de las dos, de la pareja, ¿no? Y si hubo infidelidad o no. A ver, Sagitario. Vamos a ver qué pasó. Sagitario. Bueno, el mago. Tenemos una pareja, por un lado, una parte de la pareja que es... tiene todos los elementos, siempre termina con todo, se ocupa de todo. La verdad que bastante activa esta pareja, es como me dijo la otra vez una consultante mía, que crea contenido constantemente, ¿no? O sea, muy interesante desde lo que es, sea un chico o una chica, ¿no? Y la pareja también es muy interesante, tiene muy buen humor, siempre la calma, le dice esto ya va a pasar, o sea, es una persona contenedora. Y que también ve lugares positivos a veces en las cosas, lo pueden ver, ¿no? Es un poco más oscuro mi consultante, tal vez. Perdón, no nos estoy juzgando, no es un mago, de última maneja energías. Es una linda pareja, tienen contrastes, pero también tienen cosas afines. Y vamos a ver qué pasa con esta linda pareja, cómo lo ve las cartas. Sí, las cartas la ven con la estrella, es una pareja realmente bendecida. No pueden estar el uno sin el otro, o no pudieron en algún momento, si es una pregunta vieja. Y la respuesta es sí hubo infidelidad. Si hubo infidelidad, la persona se dejó seducir. Pero bueno, recuerden que esto es para saber si hubo infidelidad o no. No tiene nada que ver con terminar la pareja, eso es responsabilidad de cada uno de ustedes. Así que eso es lo que tenemos acá directamente para Sagitario. Vamos a ver ahora para nuestros queridos capricornianos, cómo es mi consultante Capricornio. Yo soy Capricornio también. Voy a aprovechar para preguntar si mi pareja tuvo infidelidad y cómo era la pareja. No voy a hablar tanto de mí, y si hubo infidelidad. Voy a hablar en general. Bueno, el consultante, ¿cómo es? Y es un poco aniñado el Capricornio cuando está en pareja. Bastante inmaduro en muchas cosas, me identifico, pero siempre aporta riqueza a la pareja, siempre está tratando de llevar adelante las cosas. Vamos a ver cómo era su pareja. Su pareja también era un hierofante, tenía sabiduría un poco de quedarse en casa, de buscar el hogar, pero con muy buen humor. La síntesis de las dos es una muy buena pareja que puede ir desde jóvenes hasta adultos, que puede durar muchos años esta pareja de nuestros queridos Capricornio. Y vamos a ver si hubo infidelidad. Y hubo una infidelidad grande como una casa entre estas dos personas. Mirá, me he enterado de lo mío también. El carro del triunfo, la verdad que sí. Hubo infidelidad, Capricornio, acá donde estás preguntando, hubo infidelidad. No quiere decir que la pareja se haya terminado. Como decía, yo no estoy casado, así que yo terminé la pareja. No tengo nada de qué hacerme cargo. Bueno, así que tenemos a Capricornio. Vamos a ver Acuario ahora. Cómo es mi acuariano o mi acuariana. Cómo era su pareja. Cómo es la pareja en general. Y si hubo infidelidad. Estamos yendo más rápido ahora, más rápido. Bueno, una persona alegre, divertida, la verdad que dan ganas de conocerla, a esta pareja, a este consultante o consultante hombre. Es un paje de bastos, divertido, siempre lleva todo para adelante, le pone buen humor a todo. ¡Epa! Y también su pareja es muy atractiva, es también un rey de bastos, la verdad que son una pareja divina los dos, no como la que me había tocado a mí. Poderosas, si son la mujer y el hombre, estos dos son dinamita juntos, ¿no? Así que ya saben, Acuario. Bueno, la pareja también, reina de bastos, mejor no le podía tocar, una maravilla, la verdad que es una pareja divina, pero vamos a ver su infidelidad. Dark Tarot, recuérdenlo.
Y sí hubo infidelidad, pero bueno, son divinos los dos. Sale el 9 de copa, hubo varias infidelidades de ambos, diría yo. Pero son una pareja preciosa, esperemos que sigan para adelante aún siendo infieles. No se preocupen, creo que ni se preocuparían por esta pareja. Y vamos a ver el último, o sea, nos queda Piscis. Vamos a ver nuestra pareja de Piscis. ¿Cómo era, cómo es o era la pareja, mi consultante? Su pareja. Vamos a ver también cómo es la síntesis y si hubo infidelidad o no. ¿Vieron lo rápido? Vimos todos los signos rapidísimo. Bueno, la pareja siempre está depresiva, mi consultante, él también. ¡Wow! Es increíble cómo salen las cartas, cómo coincide todo. Fíjense lo que es esto, ¿no? O sea, la pareja, el 5 de pentáculos tirada en el piso, el tipo preocupado porque siempre pierde con todo. O sea, déjense de embromar un poco, sean felices. La síntesis que están siempre más preocupados de lo que perdieron que lo que ganaron. Y la respuesta es sí hubo infidelidad.